Entonces vea, estábamos comentando de que como nos piden aquí el ámbito, entonces ya sabemos que tenemos ahí definido que el ámbito va de -2, el más bajo, al más alto, que es 2. Entonces las únicas opciones que empiezan en -2 y terminan en 2 es la A y la B. Ya hemos descartado las otras, ¿verdad? Ahora sí, tenemos que ver cuál de ellas, qué es eso de la asíntota. Ese es el asunto. ¿Qué era lo que significaba la asíntota? Si X es una asíntota, lo que pasa es que esas gráficas para el valor de la Y se van a acercar al cero, pero nunca van a llegar a ser cero. Eso es lo que pasa aquí, que esta gráfica se va a acercar en cero de la Y, pero nunca van a llegar a ser cero. Por eso es que la correcta sería la que va de -2 a 0 en Y abierto y que vuelve a empezar en 0 abierto y termine en el 2. Sería la A, ¿verdad? Exactamente, el 0 en donde termina en abierto porque se va a acercar al 0 de la Y, pero nunca va a llegar a ser 0. Y vuelve a empezar en el mismo 0 porque la gráfica de arriba se acerca al X, pero para la Y sería el 0. Y entonces tendría que, todo lo que sea asíntota va a quedar abierto, por eso es que el 0 abierto. Es más, vean, bueno, la B también de -2 a 0 estaba bien por ahí, pero lo otro era que era de 1. Bueno, por ahí la podían descartar, porque de 1 a 2 nada que ver, ¿verdad? Vean aquí, si estamos hablando de la Y, este 1 nada que ver con la gráfica, porque no empieza en el 1. Entonces, si ustedes no se acuerdan lo de la asíntota, traten de relacionar ahí lo que les están dando en la gráfica. Vean, siempre que la X sea asíntota, el 0 les va a quedar abierto en el ámbito. Para que lo tengan presente, porque ya ha salido como en 3 exámenes esa gráfica. Claro que son diferentes valores, pero es similar la respuesta para el 0 abierto por ser asíntota. Por favor, ¿lo podría volver a explicar, porfa? Sí, claro, vea, yo lo que les dije es que relacionen, recuerden que el ámbito es en Y, eso sí lo tienen que tener claro, el ámbito es en Y. ¿Dónde empieza? Entonces usted trate de sacar conclusiones. Yo sé que tengo que tener el punto más bajo en el ámbito y el más alto en el ámbito. Entonces, ¿cuál es el punto más bajo de la Y? Solo con valores de Y, ¿verdad? El punto más bajo de la Y es el -2. Yo lo relacioné de esta manera. De las dos gráficas, el punto más bajo es -2. Y lo estoy tomando así porque ya me dijeron que X es una asíntota, entonces las gráficas, esas flechas no pueden traspasar la X. Por eso es que yo estoy tomando el punto más bajo, -2, y el punto más alto, 2. Todo con Y, recuerden. Ámbito solo con Y. Entonces, yo lo que les decía es que busquen cuáles opciones empiezan en -2 y terminan en 2. Aquí vean, empiezan en -2 y terminan en 2, la A. Empiezan en -2 y terminan en 2, la B. También. Son las dos únicas posibles respuestas que tenemos para ese ámbito. Y ya descartaríamos las otras porque no tienen que ver nada donde inicia y donde termina. Y ahora sí, como nos dijeron que la X es una asíntota, ¿qué significa asíntota? Que la gráfica se va a acercar a la X, pero nunca lo va a intersecar, o sea, se va a acercar infinitamente. Pero como a nosotros nos interesan los valores de Y, ¿qué valor en Y es ese que se acerca a la gráfica? Y ese valor en Y es el 0. Y abajo, ¿qué valor se acerca a la gráfica en Y? También es en 0. Porque se va a acercar al 0 de la Y, pero nunca va a llegar a ser 0, tanto la parte de abajo como la de arriba. Por eso es que nuestro ámbito está quedando desde -2 hasta 0 abierto y de 0 abierto hasta el 2 cerrado, que sería la A. Es por la flecha, exactamente. Por la flecha se acerca más al 0 que pasa el -1, exacto. Y pasa también por debajo del 1, porque ellas se van a acercar a la X, pero nunca van a hacer X, nunca van a tocar la X. Entonces lo que decimos que en Y la gráfica se va acercando al 0, pero nunca va a llegar a ser 0. Por eso es que tienen que quedar abiertos. Ah, ok, súper, gracias. Ujú. Y la otra sí se ve normal, lo que es el dominio de izquierda a derecha. Ya ahí sí nos olvidamos de lo que estábamos haciendo en y aquí sí ustedes tienen que fijarse donde la gráfica empieza a la izquierda y bueno, ya es por partes ahí, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo que la gráfica
empieza en una flecha. Recordemos que esa flecha para la X significa menos infinito. Y además también termina en una flecha. La flecha a la derecha en X significa más infinito. Y además tenemos aquí es precisamente en menos 1, vean. La primera gráfica termina en menos 1 de la X. Y Pone que termina en menos 1 porque es donde tiene el punto. Porque es donde tiene el punto, exactamente. Pero todo con X, ¿verdad? En este caso. Solo la Y la estamos analizando, el ámbito la estamos analizando con la Y. Entonces, en este caso, vean los trozos que quedan para X. De izquierda a derecha solo con X, nada de la Y. Entonces sería desde menos infinito hasta menos 1. Menos infinito va a quedar siempre abierto. Menos 1 queda cerrado porque la bolita está rellena. Y vuelve a iniciar en el 1. Y finaliza en el más infinito. Perdón. Entonces aquí sería menos infinito a menos 1 y de 1 más infinito. Que sería la D. Si no dijera, si no apareciera que asíntota. Ajá. Tiene que darme a dónde termina. No terminaría en una flecha, terminaría en uno de los... No, digamos, si a usted le dicen que no es asíntota, entonces ahí sí tenemos problemas, vean. Si a usted no le mencionan que es asíntota, entonces ahí sí van a decir que esta flecha para la X señala al menos infinito porque va a traspasar. Y esta flecha va al más infinito porque va hacia arriba. En Y, ¿verdad? ¿Cuál es el punto más bajo? Aquí sí hay problemas porque ya no va a ser el menos 2. Va a ser la flecha que señala hacia abajo. Si nos dijeran que no hay asíntota, ¿verdad? Y también tendríamos problemas aquí porque habría una gran trampa. Ya no sería el punto más alto 2, sino la flecha que señala hacia arriba, que va al más infinito. Y se ve todo raro así, pero igual. El ámbito sería del menos infinito a más infinito. Y la respuesta que vendría es todo R. Porque cuando nos queda un intervalo desde el menos infinito a más infinito es todo R. Ok. Ese sería el problema si no nos dijeran que eso es un asíntota. De todos modos, la gráfica la hacen como para que ustedes vean que no va a llegar a cruzar la X, porque hace una curva acercándose a la X. Si ellos hubieran hecho como la gráfica así, más recta, más inclinada, ¿verdad? Hacia abajo, ya es otra cosa, ¿verdad? Porque ahí sí vamos a ver qué va a pasar por la X. Pero ellos lo acomodan de forma no de confundirlos tantos tampoco. Vamos a ver esta, vean. La hemos visto también en varios exámenes. Habíamos dicho que cuando vamos a comprobar una relación, es más, en todos los exámenes está. Si ustedes han practicado, vean, ya queda poquito, es cierto, pero ojalá estén practicando solo con los exámenes. En todos prácticamente. En todos si llevan el mismo proceso. No dejen de estar practicando ya con los folletos. La teoría ya se dio. Traten de practicar todo lo posible en los exámenes. Y entonces nosotros dependemos de una fórmula para comprobar si la relación es una función, porque lo que nos preguntan es que cuáles de esas corresponden a una función. Y solo para recordar, habían varias formas de que les preguntaran si una relación era una función. Estaba la forma de tabular, que los valores de X no se repiten para que sea una función. Está la forma gráfica, si viniera la gráfica, porque tenemos tiempo de no practicar gráficamente. Si a ustedes les dan una gráfica y les dicen que si corresponde a una función, tienen que trazar líneas verticales, recuerden, de arriba hacia abajo y que tocaran la gráfica en un punto para que fuera función. Y está de esta manera a través de esas formulitas, que es de la forma que últimamente es como lo han sacado, ¿verdad? Más veces. Entonces vean, tenemos el conjunto A que es 1,3 y el conjunto B que es 2,4. Y nos preguntan que si eso es una relación. Ahora, teníamos también tener presente que para analizarlo, si el primer conjunto tenía llaves, el segundo tenía que tener llaves también, ¿verdad? Esa es una de las condiciones para comprobar. Llave con llave, comprobamos. Intervalos o intervalos con intervalos, comprobamos. Entonces aquí sí tenemos que comprobar, ya sea que cambien, recuerden que todo esto es X y tenemos que comprobar que nos dé como resultado la Y. Esa es la prueba que tenemos que hacer. Entonces, en la fórmula, ya sea que cambien la X por el 1, primero por el 1 y luego el 3, ¿verdad? Cambien la X por el 1 de A
o lo hagan con x más 1 calcular 1, eso les da 2, aquí está el 2. Seguimos probando. Calcular con el 3 del conjunto A me tendría que dar el 4. Claro, ya tengo digitada la fórmula, ¿verdad? Ya sea que ustedes cambien la x por 1, 1 más 1, 2. Ahí ya comprobamos que me dio 2. O que cambien la x directamente por el 3, 3 más 1 da 4. Quiere decir que esta primera sí es una función. Porque acabamos de comprobar que con los elementos del dominio nos están dando los del codominio. O sea que con los de A me dieron los de B. Y es solo una comprobación. Donde no tenemos que molestarnos en comprobar es en la segunda. ¿Por qué no vamos a comprobar en la segunda? Porque el conjunto D empieza en un intervalo. Este conjunto está empezando en un intervalo. Y me están dando una llave en el segundo. Entonces ya no es necesario probarlo. Porque recuerden que nosotros con los del primer conjunto me tienen que dar los del segundo. Y esa es una trampa grandísima, porque si ustedes cambian la x por menos 2 y 2 les va a dar 5. Ejemplo, si a ustedes se les olvidó de que ya eso no lo tenían que comprobar, que ya eso no era una función porque hay un intervalo y una llave, y agarran la fórmula y calculan por menos 2, eso les da 5. Y calculan por 2, también les va a dar 5 y puede hacer que ustedes digan que sí es una función. El problema es que un intervalo no contiene solo esos dos elementos, también tiene infinitos elementos. ¿Como quién? No importa que se les haya olvidado descartar, eso no importa y que lo estén probando, no hay ningún problema que lo prueben. Es como para sacarla más rápida. Pero eso sí, no agarren únicamente los valores que ven ahí desde menos 2 a 2, tienen que agarrar cualquier otro que se encuentre entre ellos, ¿como quién? ¿Qué otro valor está entre menos 2 y 2? El 0, Como el menos 1. el menos 1, el 0, un medio, no sé, raíz de 2, que es 1,43. Entonces, con 0, si agarraron el 0, vean que con 0 les da 1, y 1 no estaba en E. Por eso ya no es función. De esa manera. Pero, como les dije, esto no era necesario que lo hicieran, porque para comprobarlo, tenemos que tener llaves con llaves e intervalos con intervalos. Y en este caso, ya no es función sin necesidad de probarlo porque es incompatible. Nunca vamos a obtener los valores de un intervalo que me dé un único valor 5. Falsa la segunda. O sea, no importa que le hagan la prueba, pero no agarren solo esos dos valores. Cuando son las llaves, los paréntesis cuadrados, significa que ahí existen infinitos valores. Inclusive pudieron haber descartado una vez menos 2 y 2 y probaban con otro que estuviera entre ellos. Como el 0, el 1, como dijeron ahí. Y ya si ustedes lo prueban con 1, les da 2 y 2 no es igual a 5. Entonces ya no podía ser. En esta pregunta 27... nos están pidiendo un intervalo donde la gráfica posee inversa. Bueno, ya a estas alturas deben de saber cuáles son los intervalos que agarramos para que una gráfica posea inversa. Solo son con los valores del dominio. ¿Qué era lo que aplicábamos aquí para sacar intervalos inversos? Donde crece o decrece. Donde crece o decrece, únicamente, ¿verdad? O solo sube o solo baja. No pueden combinarlos. O sea, no pueden tener de los dos. O solo la parte que sube o solo la parte que baja. Entonces, podemos empezar con las opciones. Todo con X, ¿verdad? Todo con X. De 1 a 3 en X. ¿Qué está pasando de 1 a 3 en X? Esa es la respuesta, ¿verdad? Desde la primera aquí, de 1 en X a 3 de X. Nada en Y. De 1 a 3 crece, esa es la correcta, ya no hay que seguir buscando. Profe, ¿me puede explicar eso? ¿Por qué? Por favor. Sí, porque usted solo busca un intervalo donde la gráfica suba nada más o baje. O solo crece o solo decrece. Y vea de 1 a 3 en X, todo con X, ¿verdad? De 1 a 3. De 1 a 3, ahí solo sube la parte roja. Esa es la condición para tener inversa. Que la gráfica sea
tenga un pedazo creciente o tenga un pedazo decreciente. Pero uno o el otro, no puede tener de los dos. Ejemplo, la B. ¿Por qué la B ya no puede ser? Porque me está hablando de 1 a 4. Y de 1 a 4 vea el comportamiento de 1 a 4, pero estoy hablando todo en X, ¿verdad? Todo eso es en X. Entonces el comportamiento de 1 a 4, vean. 1 en X, 4 en Y. ¿Qué está pasando? Perdón, 4 en X. ¿Qué está pasando el 1 al 4? Que tiene de las dos. Sube y baja, no puede tener de las dos. O solo sube o solo baja. Este de aquí, este. Sí, correcto. Es que eso, como aquí dice que vamos a responder la 27 y 28, ese cuadro los está esperando para la 28. Ok. Ajá. Porque aquí está hablando, vean aquí está hablando de la F. Y la F es la gráfica, nada más. La G y H. Siempre que nos salga eso de inversa, siempre nos va a salir este cuadrito de gráfica. Es normal porque nosotros, ustedes revisen los 27 y 28 de todos los exámenes. Ha sido normal que la gráfica sea para sacar el intervalo y la inversa. Y la que sigue del recuadro, inclusive vamos a tener que usar la F, la gráfica, para lo de la composición. Ok. Entonces ustedes se enredaron por ese recuadro, no tenían que volverlo a ver porque la 27 habla de la F. Y el recuadro está hablando de una función G y una función H. Pero aquí solo nos interesa la 27. Vean que esta pregunta es fácil. Solo con valores de X donde ella sube o donde ella baja. Y de 1 a 3 sube. Entonces cumple la condición. Otra podía ser de menos 3 a 0. También era verdadero. De menos 3 a 0 de X. Porque todo es con X. O de 0 a 1 también podría ser. Nada con Y. Y bueno, y aquí esto, ya vamos a... Ajá. Digamos, fuera de menos 3 a menos 2 a menos 2 también, ¿verdad? De menos 3 a menos 2 también ese pedacito en X. O de menos 2 a menos 1. O de menos 1 a 0. También puede ser trocitos de la gráfica, pero que cumpla la condición que solo crezca o solo decrece. Y vamos a intentar esta pregunta 28, a ver cómo nos va, dice. G o F son las feas, ¿verdad? Es que vean, recuerden que ahí pierden mucho tiempo haciendo las tres. Pero bueno, si ya alguno lo domina, enhorabuena, ¿verdad? Entonces, la primera dice G o F. La composición G o F. O sea, sacar la imagen de 4 en la composición G o F, el resultado tiene que darnos 3. Eso es lo que dice. G o F. ¿Alguno recuerda qué era lo que teníamos que hacer con ese G o F de 4 igual a 3? Darles vuelta, ¿verdad, profe? No. Darle vuelta. Era ir a buscar a la gráfica. Bueno, partir, ¿verdad? Partir primero. Como separar, no es necesario, pero separemos. Y pasar el 4 de la izquierda en X. Pero primero, recuerden que esto funciona así, de la derecha hacia la izquierda, ¿verdad? Siempre. Pero donde nosotros tenemos que ir es a ubicarnos en el 4 de la F. En el 4 de X de la función F. Y la F es la gráfica, ahí vamos a tener que usar la gráfica. Entonces vean, F de 4, o sea, en la función F, ¿cuál es la imagen de 4? O sea, 4 es X, ¿quién es la Y? Es lo que ellos les quieren decir ahí. Y si nosotros, sería el 2, correcto. Si nosotros tenemos al 4 de la X, estamos ubicados en el 4 de la X. Este es el 4 de la X. Pero ese 4 ya lo tenemos, que es de F. Lo que a nosotros nos interesa es sacar quién es la Y de F. O sea, si yo tengo 4 de X, ¿con quién se relaciona en Y? Entonces lo llevamos hacia arriba, donde está la gráfica. Y ese punto se relaciona con 2 de Y. Entonces, ¿qué hacemos acá? Escribir el 2 de Y. Es el resultado. F de 4 es igual a 2. Y ese 2, pasarlo a la izquierda, donde está la G, pero ahora sí, aquí la G es una fórmula. Entonces de este lado tenemos que poner la fórmula, 2x más 1. Y entonces, donde está la X la van a cambiar por el 2. Después de haber sacado quién era la imagen de 4 en F, que nos dio 2,
ese 2 lo calculamos, lo cambiamos en la x de la fórmula de g. Ya sea que lo hagan manualmente, 2 por 2 más 1, o 2x más 1 cal 2. Eso nos está dando 5. ¿Y qué tenía que darnos? Ya ahí termina el proceso. Ese es el proceso final. Tenía que darnos 3 y no dio 3. Entonces esa proposición es falsa. Y ya ahí se elimina la B y la C. Veamos ¿verdad? a ver si podemos descartar. Podemos eliminar la B y la C que tienen 1, ¿verdad? B y C que tienen 1 se pueden descartar de una vez. ¿Cómo? Bueno, sí, Es que vean, la primera nos dio falsa, entonces ya no puede ser las que tengan 1, ¿verdad? Que es la B y la C, ya se pueden eliminar completamente. Bueno, es que No, la 2 es otro procedimiento. es otro procedimiento porque todavía no sabemos nada de la 3. Porque si la 2 nos da correctamente, puede hacer que también la 3 nos dé correctamente. No, aquí lo de fijo que podemos eliminar son la B y la C, ¿verdad? Tendremos que trabajar entre la A y la D. Y si la 3 es correcta, marcaríamos la D. Ajá. Marcaríamos la A. Sí, a ver, hay que hacer la prueba. Vamos a la segunda, a ver. G o H. En G o H, cuando viene aquí G o H de X en este caso, igual a 2X más 1, lo que tenemos que comprobar es que si en la composición el resultado de la fórmula nos da igual a 2X más 11. Ahí trabajamos con las fórmulas. Vean un momentito. Vayan haciéndolo, por favor. En la G, la fórmula es 2X más 1 y la H. Entonces aquí teníamos que llevarnos la función H, o sea, la fórmula de H y sustituirla en la X de la G. Pues cambiamos la X por X más 5. Eso lo tienen claro, sí, hasta ahí. No, ustedes solo reemplazan la X de la izquierda por toda la fórmula de la derecha. Correcto. Entonces, ahí calculábamos eso con 11. Una vez que ustedes han digitado esto, lo calculamos con 11. Era la técnica que estábamos usando. Calculamos eso cuando ya reemplazamos la X de la izquierda por esa fórmula de la derecha. Lo calculamos por 11. ¿Cuánto les dio eso? 33. Para que esa proposición sea correcta, se vienen ahora a la proposición propuesta y también la van a calcular por 11. No es como la inversa, que es por el resultado. No, aquí se calcula también por 11. 2X más 1 calculamos por 11. ¿Cuánto? 33. Entonces, esta es verdadera. No podríamos decir, digamos, solo la 2 podría ser, pero también podría ser solo la 2 y la 3, porque no hemos probado la 3. Y en la tercera lo que dice es si es factible realizar la composición H o G, o sea, al revés. Entonces vean, lo de factibles trabajaba con los dominios. Comparación de dominios. Entonces, vamos a escribir aquí la fórmula H, la fórmula G. Del lado derecho solo nos interesa el dominio de G. Dominio de G con su fórmula. Y G ya vieron aquí que G corresponde a 2X más 1. Entonces, aparte, la fórmula de G, aparte de G es una fórmula y su dominio es este intervalo de acá. Entonces, con todo lo de G me tiene que dar el dominio de H. El trabajo se hace al lado derecho nada más. Entonces, aquí vamos a escribir el dominio que es de menos 1 a 3 y además la fórmula de G que ya vimos aquí que es 2X más 1. Con esto nosotros tenemos que comprobar que los resultados que obtengamos con el dominio de la derecha y la fórmula obtengamos como resultado valores que se encuentren en el dominio de H. Y H es de menos 6 hasta menos 2.
El intervalo es de menos 6 hasta menos 2. Entonces, por acá podría ser, ya sea que lo hagan directamente, 2 por menos 1 más 1. ¿Cuánto nos da eso? En la fórmula cambiamos la x por menos 1, 2 por menos 1 más 1, eso les da menos 1. La pregunta que tienen que hacerse es que si menos 1 está aquí en este intervalo. Sí, está. ¿Todos están de acuerdo que está? No, profe, no está. No está, ¿verdad? Es que el menos 1 va a la derecha. Porque la recta numérica es esto. Menos 1, menos 2, menos 3. Y el intervalo empieza desde aquí. Menos 1 no está contenido en ese intervalo. Ah, yo pensaba que estaba a la izquierda. No, es que recuerden que los negativos se ven al revés. Van alejándose a la izquierda. Quiere decir que menos 1 está más cerca, está a la derecha. Porque está más cerca del 0. Entonces desde ahí ya no es factible, ¿verdad? Entonces esto es solo la 2. Sí, es que algunos, no sé si aquí están los del viernes, que a algunos se les facilitaba hacerlo directo, pero sí, lo pueden hacer. Yo les dije ahí 2x más 1, cal menos 1. Y cal menos 1 da menos 1. Y puede ser que con 3 sí les diera, cal 3 daba 7, es más, con el 3 no les da tampoco. Entonces solo sería la 2. Continuemos, porque eso sí nos quitó ahí tiempo, vean. Si la 29, si la inversa de una función 2x más 16 corresponde a f a la menos 1 de x de ax más b, entonces se cumple que dice que si a es 2, b es 8. Entonces lo que ustedes tenían que hacer era, si quieren hacerlo un poquito más ordenado, era que ustedes escribieran la inversa aquí y la completaran. La a la cambiaran por el 2, a la par de la x, la b por el 8. Y ya ahí tenemos la primera fórmula. Y así sucesivamente con todas las opciones. Alguien había dicho por ahí también que lo pueden hacer directo en la calculadora, ¿sí? De una vez van montando la fórmula en la calculadora para no perder el tiempo de escribir eso. Pero aquí se los voy a dejar para que vean qué es lo que estamos haciendo. Cambio ahora la a por un medio a la par de x, siguiendo este formato, más la b que es 8, o sea, más 8. Igualmente, entonces, ¿cuál era el proceso que nosotros realizábamos para sacar el criterio inverso? La fórmula original, que es 2x más 16, que es la que nos dieron en la pregunta, esa fórmula nosotros la calculábamos con 11. ¿Cuánto les da ahí 2x más 16 cal 11? 38. Da 38. Entonces nosotros ahora tenemos que irnos a las opciones y calcular las opciones. Eso no es como composición, que calculábamos también por 11 en la posible respuesta. No, aquí calculamos por el resultado obtenido. Calcular por el resultado, o sea, por 38. ¿Cuál es la correcta? La que nos dé 11. La D, profe. La D, esa les dio la D. Ustedes, un medio de x menos 8, calcular 38, esa es la que les da 11. Opción D. Quita la fórmula original, que es 2x más 16, empieza por ahí. 2x más 16, calcular 11, y eso fue que nos dio 38. Y ya para tener la respuesta correcta, las opciones la calcula por el resultado y la que dé 11 es la correcta. Entonces ustedes van a digitar un medio, voy a hacer la correcta de una vez. Un medio, la opción D, un medio alfa x menos 8, que fue las que construimos, ¿verdad? Pero aquí lo calculan por 38, no por 11. Y esa la queda 11. O sea, ahí no tenemos que darle el chip cal con igual. no, solo cal, la tecla calcular. Recuerden que lo de chip cal 11 igual es para sacar cuando tenemos una igualdad. Y aquí no hay una igualdad, solo es la fórmula y calcular. Básicamente lo de chip cal 11 igual es cuando nosotros queremos encontrar una variable. Pero el formato es una igualdad, que tengamos un lado izquierdo igualado a algo al lado derecho. En cambio aquí solo la fórmula es con calcular. Si se los come esto de calcular, entonces hágalo directamente cambiando la x por 11. 2, eso sí, tienen que saber que entre el 2 y la x hay un por. 2 por 11 más 16 da 38.
Y en las opciones 1/2 por 38 menos 8 les da 11. Para que no se confundan con lo de Chizcal. Bueno, vean que esta pregunta aquí se están pidiendo las dos cosas. Ámbito a la inversa, dominio a la inversa. Las dos cosas nos las están solicitando. Para sacar el ámbito a la inversa y el dominio a la inversa, todo depende de esta notación. De esta notación. Ese intervalo que nos están proponiendo en la notación corresponde al dominio normal. Porque esa es la función f. Y esto p, esto es x, y esto es y. Pero estamos en el modo normal. De 0 más infinito es el dominio normal. Y esto, la p, es el ámbito normal. Pero a nosotros no nos están pidiendo nada de la normal. Nos están pidiendo que verifiquemos si el ámbito de la inversa es de 0 más infinito y si el dominio de la inversa es de 0 de menos 3 a más infinito. Para hacer la comprobación, nosotros le damos vuelta a esto. Solo es darle vuelta. Intercambiar el orden es lo único que tienen que hacer. Con esa fue la que me confundí yo ahora, profe, que le dije que darle vuelta. Sí, con esta la confundió. Esta de 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Lo que era el dominio normal, ¿ahora qué es? Ámbito inverso. Porque cuando yo le doy vuelta, lo paso al otro lado, ya se convierte en ámbito, pero de la inversa. Ya cuando hacemos este movimiento es para el de la inversa. Y esa P que era el ámbito original, normal, se convierte en el... Ah, bueno, entonces ya podemos responder la primera. La primera decía, el ámbito de la inversa. Y el ámbito de la inversa corresponde desde... Si el ámbito de la inversa corresponde de 0 más infinito, es verdadero. El ámbito de la inversa, aquí nos quedó de 0 más infinito. Con solo hacer ese movimiento ya tenemos la respuesta. Es esto, ámbito de la inversa. Ámbito de la inversa va de 0 cerrado más infinito. ¿De dónde lo sacamos? De lo que era el dominio. O sea, siempre el intervalo que a ustedes les dan en la pregunta se convierte en el ámbito de la inversa. Lo único que no tenemos es el dominio de la inversa. ¿Y de dónde vamos a sacar el dominio de la inversa? El dominio de la inversa me lo va a dar la fórmula. Siempre el dominio de la inversa lo vamos a sacar con la fórmula. ¿Qué hacen? Digitar la fórmula tal como se las dieron y van a cambiar la x por el único valor que les dieron en el intervalo, o sea, el 0. No es que es el único, pero es el visible, porque empieza desde 0 ese intervalo. Entonces vamos a cambiar esa x por el 0. Puede ser cal, ¿verdad? También. Y con cal también. Calcular 0, porque lo hemos probado siempre con calcular. Calcular 0 y eso les dio Menos 3. Ah, no, perdón. da 3. Y ahí sí tienen que tener cuidado porque aquí decía menos 3. Profe, y una pregunta. ¿Y si ahí dijera el dominio de la inversa y tuviera la P? Ah, entonces verdadera, pero nunca va a venir así. Porque la intención es que ustedes usen la fórmula para sacar el valor que corresponde al dominio de la inversa. Siempre la fórmula, ustedes se lo pueden memorizar así. La fórmula me da siempre el dominio de la inversa. De este valor que a usted le dieron acá en el intervalo. No, es que eso es lo que usted tiene que comprobar. Si el resultado da eso, no puede agarrar eso porque es lo que usted va a ver si es verdadero. Usted el único valor que puede tomar en cuenta para hacer el cálculo es este 0 que aparece en el intervalo original. De 0 más infinito. Sí, tienen dos formas de hacerlo en la cálculo, vean. O lo hacen, ejemplo, o lo hacen digitando 6 raíz de alfa x más 1. Salen con la flecha derecha. Menos 3. Presionan la tecla calcular y ahí es donde cambian la x por 0 y le dan igual. Da 3. O ya sea que se vengan donde está la x y reemplacen la x directamente por el 0. Que a algunos les queda más fácil de esa manera. Por eso no le da, ¿verdad? Es parte de la fórmula, entonces hay que digitarlo ahí. Y 3, lo único que verifican es que si el 3 está en el intervalo del dominio y no está. Está menos 3, no 3. Por lo tanto, esa segunda no es el dominio de la inversa. Función cuadrática.
Con solo ver la parábola, en ningún lado nos dijeron que era cuadrática, pero viendo la parábola, la gráfica es una parábola, es cuadrática. Y además la fórmula tiene x2, es cuadrática. ¿Qué tienen que recordar aquí? Bueno, que el valor de a, si el valor de a es mayor a 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Si el valor de a es menor a 0, la parábola es cóncava hacia abajo. Que esta C nos da la intersección con el eje Y, o sea, sería el par ordenado 0 y C. Todo es teoría de ahí, de esa función. Y también recordar que cuando la parábola va hacia abajo, este punto que está acá arriba se llama máximo, y si la parábola es cóncava hacia arriba, este puntito acá se llama mínimo cuando la parábola es cóncava hacia abajo. Y si la parábola es cóncava hacia, si la parábola es cóncava hacia arriba, el punto es mínimo, y si la parábola es cóncava hacia abajo, el punto es máximo. También lo tienen que tener en cuenta ahí. Vamos a ver qué es lo que nos piden de acá, porque si tenemos aquí, vean, el corte con la Y es en 4, o sea, este punto sería 0, 4. ¿Y quién sería ese 4 para nosotros? De la fórmula. C, correcto. Ese 4 es C, igual a C. ¿Por qué es igual a C? Porque es el corte con la Y. C siempre me da el corte con la Y. Y estos cortes de acá son las intersecciones con el eje X, que recuerden que en un examen ahí se llamaban ceros o raíces de la función. Ceros o raíces de la función son los cortes con el eje X, hablando de la función cuadrática. Entonces dice la primera, viendo la parábola, el valor de a es menor a 1. Bueno, aquí tenemos que para que sea cóncavo hacia abajo, el valor de a tiene que ser menor a 0. Aquí vean, cuando el valor de a es menor a 0, es porque la parábola es cóncava hacia abajo. Pero esta notación que aparece aquí también es verdadera, porque menor a 1 representa hacia la izquierda, ¿verdad? Si el valor de a es un valor menor al 1. Véanlo así, la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Cuál podría ser un valor para esa a? Díganme un valor cualquiera, inventen un valor cualquiera para que esa parábola vaya cóncava hacia abajo. El -2, profe. -2. O sea, esta a perfectamente puede ser -2. ¿Por qué? Porque si el valor de a es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Porque eso es lo que significa menor a 0, que sea negativo el valor de a. O sea, nosotros de acuerdo a la gráfica estamos viendo que el valor de a es menor a 0, porque es cóncavo hacia abajo. Esta gráfica es cóncava hacia abajo. ¿Cómo es el valor de a? Menor a 0. Entonces yo les pedí que inventaran, si ya sabemos que el valor de a tiene que ser menor a 0 porque la parábola es cóncava hacia abajo, les pedí que inventaran un valor para a, el que ustedes quisieran, aunque no fuera ese el valor, pero que lo inventaran. Ahora, una vez que ustedes tienen presente que están pensando en un valor negativo, que a puede ser -2, o puede ser -3, o puede ser -4, porque la parábola es cóncava hacia abajo, eso significa menor a 0, o sea, negativo. Entonces, ese negativo que ustedes inventaron será menor a 1. Sí, por eso es que esta proposición es verdadera, porque a toma valores menores que el 1. Sabemos que a es menor a 0. Y menor a 0 significa cualquier negativo. Y cualquier negativo es menor a 1. Claro, cualquier negativo es menor a 1. Por eso es que la proposición es verdadera. Ahí ellos están viendo a como cualquier valor negativo. Este a tiene que ser un valor negativo. Cualquier valor negativo. ¿Por qué tiene que ser un número negativo? Porque la parábola es cóncava hacia abajo. Y cuando la parábola es cóncava hacia abajo, es porque los valores de a toman valores negativos. Entonces, ¿esos valores negativos son menores al 1? Sí, claro que son menores al 1. Por eso la proposición es verdadera. Ahora dice, el valor de c corresponde a 6. No, el valor de c no es 6. El valor de c es 4. Porque es la intersección con el eje Y. Falsa. Profe, es más que todo analítico eso. Eso es pura teoría, exactamente, puro análisis. Ahí no ocupamos ni la calculadora nueva, ¿verdad? Porque ellos es lo que han tratado de hacer, que no sean
tantos cálculos, sino que ustedes traten de analizar. Entonces ahí solo la 1. Qué gusto. Veamos a ver qué dice la 32. También tienen que recordar que si yo tengo la gráfica, bueno, nos va a ser fácil sacar dónde la gráfica crece y dónde decrece. Esta gráfica crece, todo con X, recuerden. Esta gráfica crece en este lado. Desde el menos infinito empieza a crecer hasta el 4, ¿será? Hasta el 0, porque solo es con X, ¿verdad? Es otro detalle que tienen que recordar. Recuerden que el vértice que tiene la forma XY, con la X sacamos el eje de simetría. Ah, claro, porque la flecha va hacia abajo, a la izquierda. Ah, ok. Lo único que nosotros sacamos con la Y es el ámbito. Todo es con X menos el ámbito. Entonces, ¿hasta dónde crece ella? Desde el menos infinito hasta el 0. Desde el menos infinito hasta el 0, en X, ella crece. Y empieza a decrecer desde el 0 hasta el más infinito. Desde el 0 al más infinito, ella crece. Profe, ¿qué se le llamaba vértice, perdón? Vértice es este puntito que ven acá arriba, vean. Vértice es este puntito que ven aquí, donde la gráfica es un valor que corresponde al punto mínimo o al punto máximo de la gráfica. En este caso sería el punto máximo, el vértice. Y el vértice consta de dos coordenadas, de la X y la Y. Pero para este caso la X es 0, porque es el mismo corte, en Y es el mismo vértice. Es más, si a ustedes les preguntaran el vértice es tanto, el vértice sale aquí del mismo corte, 0,4. Pero ese es el vértice, simplemente es un punto que contiene un X y un Y. Pero ese XY no es así un punto cualquiera, es ese punto que yo les acabo de colorear ahí en rojo, o en rosado. Y de eso ustedes tienen que saber que con la X sacan el eje de simetría, o sea que el 0 es el eje de simetría, que la gráfica crece hasta el 0, en ese caso sería desde el menos infinito hasta el 0, y decrece desde el 0 al más infinito. Y el ámbito de esa gráfica es en Y en Y serían flechas hacia abajo, son menos infinito hasta el punto más alto que es 4. Vean todo lo que le sacamos a esa gráfica sabiendo las partes del vértice, ¿verdad? No hay que calcularlo, ya estaba ahí en la gráfica. Entonces vean lo que dice aquí. Es decreciente de 1 a 3. ¿Qué me dicen ustedes si es decreciente de 1 a 3? Sí, No, profe. Sí, claro, porque vean, ¿cuál era la completa decreciente? A más infinito. Y del 1 al 3 está entre 0 y más infinito, claro. El 1,3, el intervalo 1,3 está entre el 0 y el más infinito. Cualquier intervalo que se encuentre entre 0 y más infinito va a ser decreciente. Y este es un pedacito, vean, de 1 a 3. De 1x a 3 de x. Claro, como el 1,3 está entre 0 y más infinito, por lo tanto sí es decreciente. Es verdadera la primera. Y la proposición 2 dice que si 0 es una imagen que relaciona dos primágenes. Bueno, 0 imagen, Y. O sea, 0 es Y. Porque dice 0 es una imagen que se relaciona con dos primágenes. O sea, que 0 de Y es lo que me están diciendo. Para sacar los ceros de Y, vamos a trabajar los cortes en X. Este par ordenado tiene la forma 2,0 y este otro tiene la forma 2,0. ¿De acuerdo? Y las primágenes del 0 siempre son los cortes en X. ¿Cuáles son las primágenes del 0? Menos 2 y 2. O sea, que el 0 se relaciona con dos primágenes. También es verdadero. Recuerden que las primágenes son X. El 0 de Y tiene dos primágenes. ¿Sí? ¿A quién? Al menos 2 y al 2. ¿La entienden o no? De los ceros y las raíces, exactamente.
claro que ellos le pueden dar muchas interpretaciones, porque si le hubieran pedido los ceros o las raíces, los ceros y las raíces de la ecuación o de la función en menos 2 y 2 es verdadero porque son los cortes en X. Pero ahora lo están interpretando. Menos 2,0, 2,0, 0 de Y. Tiene dos primágenes. Claro, el 0 se relaciona con menos 2 y el 0 también se relaciona con el 2 de X. También al revés podría ser. Las primágenes de menos 2 y 2 es el 0. También es verdadero eso. Perdón, la imagen de menos 2 y 2 es el 0. Porque aquí dice que si 0 es imagen, aquí vean, 0 es imagen de que se relaciona con dos primágenes. Y es solo... Pero si ustedes no sabían eso si no formaban los cortes en X. Por eso es que tienen que formar esos pares ordenados de esos puntos que se encuentran en X. Siempre las primágenes del 0 son los cortes en X. Si se lo quieren memorizar de esa manera. Ambas entonces. Vean esta. No sé si ustedes recuerdan que en uno de los exámenes que hicimos venía esta, similar, pero con una trampa. Porque la trampa era que aquí es una línea, estamos en la lineal ahora. La trampa era que en esa m venía así, menos mx menos 5. Entonces nosotros vemos, recuerden que la función lineal que es f de x igual a mx más b, nosotros clasificamos esa función con el valor de la pendiente. Si la pendiente es mayor a 0, era porque crece. Si la pendiente es menor a 0, era porque decrece. Y si era igual a 0, era porque era constante. Eso es lo que nosotros hacemos de la clasificación de esta función. Entonces nosotros vemos este menor a 0, si es decreciente, y una vez pensamos que es verdadero, ¿verdad? El único cuidado que ustedes deben de tener cuando salga esto es que esa m no tenga una alteración como este menos que les estoy colocando aquí. Con ese menos, como lo habíamos visto en dos exámenes diferentes, si a nosotros nos aparece esto y nos dice que es decreciente, tengan cuidado, porque aquí lo que les están indicando es, cuando la m tome un valor menor a 0, cualquier número negativo sería. Entonces, ese menos que ya tenía la fórmula con ese otro número negativo, ¿se convierte en qué? Entonces ya no sería decreciente, sería creciente porque me está quedando positiva. Solo ahí tengan ese cuidado. En este caso no era necesario tener ese cuidado. ¿Por qué no era necesario? Porque la m viene solita. Y ahí se tiene que cumplir, que si la m es positiva, es como que nosotros cambiemos esta m por un número ¿qué? Positivo. No, negativo. Menor a 0 significa negativo. Entonces cambiamos esa m por un negativo y nos va a seguir quedando negativo. Porque no hay otro menos que me pase a más, ¿verdad? Entonces de ahí sí se cumple que cuando la pendiente queda negativa o es menor a 0, sí es verdadero que es decreciente. Véanlo así. Siempre m menor a 0 va a ser decreciente siempre y cuando la m esté solita, sin ningún signo negativo. Es verdadera entonces, ¿verdad? No sé si me están entendiendo, lo que les quiero decir. Que si la m viene solita, sin ningún signo, de una vez es verdadera. Pero si ella hubiera traído un menos, es falso. Porque el menos de acá, más el menos que tiene la fórmula, se convierte en un más. Entonces ya no sería decreciente, sería creciente. Porque cuando queda positiva, se convierte en creciente. ¿La entienden o no? Sí, profe. Y esto tampoco hay que hacerle nada, es puro análisis. Si yo le doy a la m, aquí ustedes se lo tienen que aprender así, si yo le doy a la m un número negativo, entonces vamos a poner aquí un número negativo. Entonces decreciente, sí, porque cuando la pendiente es negativa, decrece. Verdadera. Otro detalle era la b, porque ahora vimos en la función lineal que la intersección con el eje y era el 0 y el c. Bueno, en la lineal, eso era en la cuadrática. En la lineal, la intersección con y me lo da b. La intersección con y es igual a b. O sea que el valor de b me da la intersección en y. Entonces, la gráfica interseca y es 0 menos 5. Sí.
Sí, porque nosotros tenemos el par ordenado 0, b. 0, y b. ¿Y quién es b? Menos 5. Entonces verdadero. Recuerden que todo corte en y tiene que empezar con 0. Y después lo completamos con el valor de la b. En este caso, para la lineal. Porque aquí está saliendo en teoría. Porque si nosotros hubiéramos tenido la pendiente, ejemplo que la pendiente fuera un 3, un 3x menos 5, entonces no aplico esa teoría, sino que ustedes pueden cambiar la x por 0 y si me da menos 5 es verdadero. Pero aquí no lo podíamos hacer porque no teníamos el valor de la pendiente, entonces teníamos que trabajar con la teoría, que la teoría dice que la intersección con y de la función lineal es el par ordenado 0 y b. O sea, 0 y menos 5 en ese caso. No hay que sacar nada. Pura teoría es, ¿verdad? Porque ahí si ustedes no sabían que que la intersección con el eje y es 0, b en la lineal, en la cuadrática 0 con c. Y en la lineal 0 con b. O sea, 0 con menos 5. No, porque no se le va a cumplir. No se le cumple porque nosotros no sabemos quién es la pendiente. Si nos hubieran dado un par ordenado, sí podríamos sacarlo. Sacar la pendiente y ya usted lo calcula. Pero no lo tenemos, entonces sí tiene que aprenderse que la intersección con el eje y es siempre 0 y el valor que no tiene la x. 0 con el valor que no tiene x. Estamos con esa. Como esta, vean. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f de la forma f de x igual m a la x, donde 3,8 es un elemento que pertenece a la gráfica. Pero aquí estamos hablando de una función exponencial. No dice en ningún lado que es exponencial, pero el formato que tiene es lo mismo como lo hemos visto como a la x, como b a la x, en este caso m a la x. No es que esa m es la pendiente, ¿verdad? Olvídense ahí de eso, porque aquí la m sí es pendiente cuando es el número a la par de la x. Pero aquí la x está como un elevado, m a la x. Entonces ya se convierte en una función exponencial. Esta está un poco, bueno, no está difícil, vea. Si ustedes quieren ver, porque aquí dice es decreciente, ¿cómo sacamos nosotros que es decreciente una función exponencial y una logarítmica? Para las dos aplica. Nosotros clasificamos a estas funciones con el valor de la base. Si la base es un número comprendido entre 0 y 1, es porque decrece. Comprendido entre el 0 y 1, decrece. La base, ¿verdad? Y si esa base es un número mayor a 1, es porque crece. Es teoría eso. ¿Cómo sé si la función exponencial y logarítmica crece o decrece? Con la base. Solamente con el valor de la base. Si la base es un número que está entre 0 y 1, decrece. Y si es un mayor que 1, crece. Pero no tenemos la base. Hay una forma muy fácil de comprobarla, porque aquí es donde yo necesito lo de Chizcal. Pero si ustedes no tienen lo de Chizcal, o sea, si se les olvida lo de Chizcal, hay una forma muy fácil de comprobar. Yo puedo ir inventando un valor para la m, porque yo tengo m a la x. Vean qué fácil es. Puedo inventarle valores a la m, no tan altos, no pueden empezar con 1. ¿Ustedes recuerdan por qué no pueden empezar con 1? En la base de la exponencial logarítmica. Porque tiene que ser un número diferente a 1. Tiene que ser diferente a 1, lo que dice la teoría. Que sea mayor que 0, o sea, que sea positivo, pero que no sea nunca el 1. Es lo que dice la teoría. Entonces, claro, puede ser 0, algo, ¿verdad? No, tampoco. Nunca se puede usar el 1 en la exponencial, sea creciente o decreciente, y en la logarítmica, sea creciente o decreciente, nunca se puede usar el 1. Porque es una condición para que sea funciones. No ser nunca 1, o sea, que sea diferente de 1 y que sea mayor a 0. O sea, que sea un número positivo y diferente de 1. Solo en esas dos, ¿verdad? Solo en la exponencial y la logarítmica, correcto. Es que vean, se los iba a enseñar, es muy fácil que yo agarre un número, lo eleve al par ordenado, porque vean que está elevado a la x. La x es este par ordenado. Y la y es el 8. Entonces yo puedo agarrar un número que elevado a la 3 me da 8. ¿Cuál sería ese número? ¿Qué número elevado a la 3 me da 8?
2 a la 3. Entonces la base es 2. Una forma rápida de sacarlo. Pero mejor se los voy a explicar de la otra manera porque si la base fuera una fracción, ahí sí se nos complica. Digamos que fuera 0 punto algo, ahí se nos complica. De todos modos, la otra forma ustedes la dominan bien, yo supongo, vea. ¿Cuál era la otra forma? F de x igual m a la x, es lo que tenemos. ¿Quién es f de x? Y. Y. Entonces cambiamos f de x por 8 del par ordenado. ¿Quién es m? Es lo que queremos averiguar. ¿Y quién es x? 3. Entonces, esto ustedes lo tenían que digitar en la calculadora y presionar, ahí sí. Vean, para la compañera ahora que estaba confundida con lo de Chizcal, ¿cuándo usar cal y cuándo usar Chizcal? Aquí es cuando yo uso Chizcal. ¿Por qué? Porque está en forma de una igualdad. Y no se les olvide que la x la cambian, la m la cambian por una x. Y aquí es donde ustedes tienen que presionar Chizcal 11 igual. Ahí es donde me sirve el Chizcal. Para sacar una variable, en ese caso la base. Y les da 2, ¿verdad? O sea, la base es 2. Otra forma donde había salido esta pregunta es con opciones, que un posible valor para la base. Entonces ahí sí es muy fácil, elevar la base a la 3 hasta que me dé 8. Ir elevando las opciones, porque si me piden la base y yo tengo 4 opciones para elegir, voy elevando cada una de las opciones al valor de x, elevando, ¿verdad? Por ser exponencial, por estar la x en el exponente. Podemos ir agarrando las opciones, ir elevando a la 3 hasta que el resultado me dé 8. Es otra forma que lo hacíamos siempre y cuando me pidan precisamente el valor de la base. Pero aquí lo que me están pidiendo es que si esa función decrece, y para saber si decrece debo tener la base. Y la base tiene que ser un número entre 0 y 1. Y observen que aquí la base no está entre 0 y 1. La base es 2. Es más de 1. Es creciente. Por lo tanto es falso. Y también me sirve para responder la segunda proposición. El valor de la m es 3. No, el valor de la m no es 3. ¿Cuánto nos había dado? 2. Ninguna. Este método de la igualdad, de sustituir la y por el segundo valor del par y la x por el primero, también puede trabajarse en la función lineal. En cualquier función, siempre y cuando me den un par ordenado. ¿Sí recordaron cómo sacar esa m con Chizcal 11 igual? Sí, profe. Bueno, y vean esta otra, 35. También, ya esta es exponencial. Yo digo que esta es del modo fácil porque ya tengo la base. El problema es cuando tengamos que averiguar la base con Chizcal 11 igual, que tampoco es difícil. Pero ojalá se acuerden en el examen. Vean, 8 a la x es exponencial. Dice que es creciente. Bueno, ¿cómo me doy cuenta si crece? Con la base. ¿Cuánto es la base? 8. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Entre 0, 1 o mayor que 1? Mayor que 1. Entonces sí es verdadera. Porque crece. Si es mayor que 1, crece. Si está entre 0 y 1, decrece. Ahora, la inversa de f. ¿Quién era f? Exponencial. La exponencial. La inversa de f, o sea, la exponencial que me dieron en la pregunta, ¿corresponde a un logaritmo de x en base 8? Bueno, sí, porque recuerden que para pasar la exponencial a su inversa, que aquí lo podemos hacer con digitar la fórmula 8 a la 11, 8 a la x, calcular por 11, sacamos el resultado, la logarítmica la calculamos con el resultado y me tiene que dar 11. Pero aquí, ¿para qué nos vamos a complicar de esa manera? Si yo esto lo puedo transformar directamente en un logaritmo. Lo único que ustedes tienen que saber es que si yo tengo una exponencial, su inversa siempre va a ser una logarítmica. O sea, le agregamos el log. Eso es lo único que tienen que hacer, agregar el log. Y la base, que era 8 en la exponencial, pasa a ser la base del logaritmo. Y x, que era el exponente, pasa a ser el argumento. Eso es lo que yo lo que tengo que ver es que la inversa de una exponencial sea una logarítmica. Y que tenga la misma base. ¿Cómo era el 8? Creciente. Su inversa tiene que seguir siendo creciente. Una de las trampas que les ponen en los exámenes es que digan que la inversa de f es decreciente. Y no, ser inversa no significa pasar de creciente a decreciente. Eso no.
es que si una función es exponencial, su inversa pasa a ser una logarítmica. Si la exponencial tenía base 8, la logarítmica debe tener la misma base, no se la pueden cambiar. No, es que la gráfica, digamos, ¿cuál era la función exponencial que crece? Es esto. Esa es la gráfica de la función exponencial que crece. Y en todo el dominio ella crece. Eso es lo que significa. No es la base, sino es la gráfica. Pero nosotros nos damos cuenta que la gráfica crece si el valor es mayor a 1. Bueno, vamos a pasar a la pregunta entonces 36. Vamos a los problemas. La población PT. Entonces vamos a hacer una división aquí, vean. Es un problema de función exponencial. PT. Lo que ustedes tienen que hacer es apenas vean la fórmula. Bueno, irnos a la fórmula. Esa es la fórmula. Entonces yo la clasifico de esta manera. Lo que está encerrado entre paréntesis siempre le vamos a poner X y la letra de afuera es Y. Esos problemas son de que si me piden la X se igualan, recuerden. Para sacar cualquier X en cualquier problema es igualando. Igualar y Chizcal 11 igual. Y si me pidieran la Y es sustituir o calcular. Entonces dice la población, bueno, arriba dice que la población es P de T en millones. Entonces la Y es la población. Y además aquí adelante dice que T representa los días transcurridos. O sea que tenemos aquí ya definida dos variables. Población, días. Y es población, X son días. Ahora sí, lo único que tenemos que irnos es a la pregunta final. ¿Qué dice la pregunta final? Dice, si hay actualmente 37 millones de bacterias, entonces, ¿cuál es la cantidad de días? Eso es lo que me piden, los días. ¿Quiénes son los días? ¿Qué hay que hacer? Igualar. Van a agarrar esta fórmula, 5e elevado a la t, cambiándola por una x, y le igualan a 37. Y presionan Chizcal 11 igual, la alfa e. Necesito ver algo aquí. Hágalo con 37 porque si no hay que ponerle los ceros. Como dice 37 millones. Vean a ver si solo con 37 les da. No recuerdo. Elevado a la 6. Solo con 37 sin necesidad de poner los ceros, ¿verdad? En el momento que digiten... Bueno, voy a hacerlo en la cálculo mejor por ahí. En el momento que ustedes digiten la fórmula, serían 5 alfa y la E de abajo. 5 y alfa E de abajo. Elevado y en vez de la T ponen una X. De un por no, y la calculadora lo sobreentiende que si usted lo pone no pasa nada. Pero sí significa eso. Significa un por. El 5 con la E por. Chizcal 11 igual. Eso es lo de igualar. Para usar el Chizcal 11 igual. Cuando nosotros hablamos de igualar, es lo de Chizcal 11 igual. Ahí dice que si actualmente hay 37 millones de bacterias, entonces ¿cuál es la cantidad de días que han transcurrido desde el inicio del estudio hasta el momento? Se ubica entre, dice nada más, ¿verdad? Entonces hay que ver, ¿verdad? Nos dio 2. Sería la A entonces. 2 está entre 1 y 3. Ese es el problema cuando hay que igualar. Ese problema también se presta para sustituir. Si nos hubieran pedido las bacterias, la población, entonces lo que hacemos es sustituir la T por los días que nos van a dar, ¿verdad? Pero en este caso lo que nos estaban solicitando eran los días, o sea, X, y X es igualando. O sea, la fórmula igualada con el número de la pregunta. En ese caso, 5e a la T, igualado a 37, Chizcal 11 igual y les da 2.
Entonces ahí marcaban la A porque el 2 está entre 1 y 3. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta 37 y 38 es de la función cuadrática. Problemas de la función cuadrática. Observen la fórmula, ustedes se van a ir guiando con la fórmula. La fórmula es un x a la 2, o sea, es una función cuadrática. 6x2 menos 36x más 72. Donde x representa las unidades. Y dice que para una empresa, esto es lo mismo, c de x, lo dividimos. C de x, x, y. X representa, dice ahí, las unidades. Eso lo tienen que tener bien definido. Y la Y dice que para una empresa el costo mensual se de X en millones. O sea que Y es el costo mensual en millones. Entonces dice aquí la pregunta, basta con saber eso y ver. Ahora, recuerden que los que tienen la calculadora gris, todo lo que tenga que ver con la función cuadrática o los problemas de la función cuadrática se resuelven con la fórmula del vértice. ¿Cuál era la fórmula del vértice? Menos b entre 2 por a, la x, coma y. XY, recuerden. Si nos preguntan la x, hay que sacar la fórmula menos b entre 2 por a. Si nos preguntan la y, hay que pasar por la x, calculando la x. Y luego sustituimos en la fórmula original ese valor de x y el resultado que obtenemos es el de la y. Los que tienen la calculadora nueva simplemente ingresan al menú A22. Bueno, vamos a ver qué nos preguntan porque no vamos a ir a calcular algo sin saber qué nos están preguntando. ¿Qué les pide la pregunta? 37. La Y. La y, el menor costo. Costo es y, recuerden. Los que tienen la gris vamos a tener que sacar la x. Menos de la fórmula, valor de b. Yo espero que esto sí lo recuerden, que a es el que está a la par de la x2, que b es el que está a la par de la x, o sea, menos 36, y que c es el que está solito, o sea, 72. Para los de la calculadora nueva, menú A22 y le dan igual hasta las dos últimas respuestas, la x y y. X y y donde diga máximo o mínimo, max o min de la x y la y. Pero en ese caso irían a buscar la y porque es lo que les están pidiendo, ¿verdad? Los de la gris, esos son los de la nueva. Los de la gris, vamos a sacar la x con menos b entre 2 por a, menos de la fórmula. Este otro menos es de la b, ese otro menos es de la b. Entre 2 por a, que es 6. Eso les da 3. Ajá. Pero 3 es x. O sea, x vendría a representar las unidades. 3 unidades. Pero a nosotros no nos interesa en este momento las unidades, sino el costo, que es la y. Y para ello dependíamos de la x. Digitamos la fórmula. No, porque es un menos de fórmula más el menos de la b. Este menos en negro es la fórmula. Y el otro menos es de la b, que es menos 36. Ajá. Y la fórmula, ya para sacarlos de la gris, la y, digitan la fórmula tal como se las dieron. 6x2 menos 36x más 72. Presionan la tecla calcular y ahí es donde cambiamos la x por 3 y eso les da 18. O sea, quiere decir que 3 es x y 18 es y. Nosotros nos interesaba la y. Quiere decir que el costo mínimo es 18. El costo mínimo lo da 3 unidades. Profe, no entendí el procedimiento. ¿Usted tiene la gris? No, la blanca. No, entonces usted en la blanca solo presiona menú A22. Así va, menú Ajá, sí, ahí estoy. A22. Es como darle resultado. Entonces coloca 6 igual, menos 36 igual, y ¿qué teníamos por allá? 72.
le da igual, esos primeros dos X ni los vuelva a ver. Es hasta que llega aquí el último resultado. Min X es igual 3. Y le da otro igual. Min, o sea, el mínimo, Y es igual a 18. Pero nos interesaba la Y, ¿verdad? Sí, ¿me entendió? Con la blanca. Con los que tienen la calculadora gris, todos los problemas de función cuadrática se resuelven con la fórmula del vértice. Esa fórmula, recuerden que no viene en el examen, tienen que aprendérsela. Es sencilla, ustedes solo aprendan cómo sacar la X, que es menos B entre 2 por A. Esa fórmula, ¿de dónde la saqué? De la fórmula del vértice. La fórmula del vértice nos da el punto mínimo o el punto máximo. Y la fórmula del vértice contiene dos variables, la X y la Y. Entonces, la X, recuerden que correspondía al eje simetría, correspondía a donde la gráfica crece, donde la gráfica decrece. Pero en esta situación de problemas, a ustedes les van a preguntar en función de la X y en función de la Y. Por eso es que yo me voy a la fórmula directamente a ver qué es lo que me dan. Me dan un C de X. X son, el que está encerrado entre paréntesis siempre es la X. Y la C, la letra de afuera, es Y. Entonces yo de una vez, ahí en el mismo problema me dice que esa fórmula se va a utilizar para calcular el costo mensual, C de X. Por eso es que yo aquí le estoy dando a la Y, o sea, a la C, el costo. Y más adelante dice que X representa las unidades producidas. Entonces el valor que estaba, la letra que estaba encerrada entre paréntesis, son las unidades. Una vez que ya tengo clasificada quién es la X y quién es la Y, me voy al problema. El problema dice el menor costo. ¿Y quién era el costo? La Y. Entonces, para los que tienen la calculadora gris, no hay otra forma de calcular la Y si no es pasando también por la X. O sea, si a nosotros el problema nos hubiera pedido solamente las unidades, calculamos la X y nada más, ahí se acabó. Que tiene como fórmula menos B entre 2 por A. ¿De dónde la agarré? De aquí, de la fórmula del vértice. Pero para calcular la X, los de la calculadora gris, tendríamos menos de la fórmula. Menos de la fórmula. Luego seguimos la fórmula. Dice que es B. ¿Quién es B? Menos 36. B es menos 36. Es el menos de la fórmula más el menos del número. Sobre 2 por A. ¿Pero quién es A? 6. El que está a la par de la X2. Si usted digita esto en su calculadora, menos 36 entre 2 por 6, la calculadora le va a devolver que la X da 3. O sea que el primer valor del vértice es 3. Pero ¿para qué estoy calculando el 3 en la calculadora gris? Porque es el que nos va a ayudar a llegar hasta el valor de la Y. ¿Y cómo es que nosotros le llegamos al valor de la Y teniendo la X? Yo puedo llegar a la Y teniendo siempre la X. O viceversa. Como nosotros lo que nos interesa es el valor de la Y, para sacar el valor de la Y van a agarrar toda la fórmula completa como se las dieron. 6x2 menos 36x más 72. Calculamos por este número que nos dio la X, que es 3, y vamos a obtener como resultado 18. Entonces, cuando la X es 3, la Y va a ser 18. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes en la calculadora? Digitar la fórmula. 6 alfa X. Puede hacerlo con alfa X. Si ustedes a estas alturas se los come lo de alfa X y la tecla cal, bueno, no importa. Donde estaba la X, cámbiala por un paréntesis, es lo mismo. Claro que es más lento el proceso. Menos 36, donde estaba la X, otro paréntesis, lo cambian por el 3 y sucesivamente. Aunque si usted sabe y le da igual, da 18. Aunque si usted sabe usar lo de cal, simplemente digita 6x2, la fórmula tal como se la dieron. 6x2 menos 36x más 72. Presiona la tecla calcular. Para eso es que sirve la tecla calcular. Para sustituir. ¿Sustituir quién? La X.
¿Por cuánto vamos a sustituir la X? Por el 3. Que fue lo que hicimos en el primer paso y únicamente para eso es lo que me sirve la X, para poder llegar a la Y. Y eso me da 18. Vean, la segunda pregunta, que es de la misma fórmula, la 38. Entonces ahí quedan claro que el menor costo es de 18. Si a ustedes les hubieran preguntado por las unidades eran 3. Pero el costo es 18. O sea que con 3 unidades se obtiene el menor costo, que es 10 de 18, que eran millones, o no sé, sí, millones. La pregunta 38 ya no depende de estos resultados, esa es solo la 37. Dice la 38, si en un mes la empresa no produjo máquina alguna, entonces ese mes la empresa tuvo 0 costo. Bueno, ya no depende de lo que nosotros pensemos y que si es 0 no va a ser 0, no, depende de la fórmula. ¿Quién era X? Las unidades, ¿verdad? Entonces, si las unidades son 0, o sea, cuando la X es 0, cuando se producen 0 unidades, ¿qué significa eso? Que se cambie la X por 0, entonces el costo que tuvo esa empresa también fue de 0. Bueno, eso me lo da la fórmula. Ahí sí, tanto las dos calculadoras van a tener que hacerlo de esta manera. Cambian la X. Digitan la fórmula y cambian la X por 0. 6x2 menos 36x, las dos calculadoras, más 72. Presionamos la tecla Cal. Cambio la X por 0 para ver cuánto les da. Les da la C, ¿verdad? Lo que era la C. Siempre que ustedes cambien cualquier fórmula por 0, les va a dar el número que no tiene X. Entonces, si en un mes la empresa no produjo ninguna máquina, ¿el costo era 0? No, el costo era de 72 millones. Porque lo que hacemos es calcular la fórmula por 0. Y lo que diga la fórmula es lo que nosotros respondemos, no es lo que se nos venga a la mente ahí. Si no produjo, va a ser 0 el costo. No, por eso es que hay una fórmula para sacar el costo. A 0 producción, 72 millones el costo. Y usando la lógica. Usando la lógica sería que si cuando ustedes cambien la X por 0, siempre les va a dar el número que no tiene X, o sea el 72 en ese caso. En cualquier fórmula. Pero, o sea... digamos, si usted usa la lógica, digamos, de 0 a 0, eso no funciona así, ¿verdad? No. Que, o sea, produzca o no produzca una empresa siempre va a tener costos. También. No va a ser 0. También. Bueno, con respecto a que el costo 0, sí, usando la lógica, se produzca o no se produzca, una empresa siempre va a tener gastos, ¿verdad? Sí se puede, ¿verdad? También lo puede analizar de esa manera. No hay fórmula que me diga lo contrario a esa lógica. Exactamente. Bueno, hay un detalle, vean. Si la fórmula hubiese sido esto, vean. 6x2 menos 36x, ahí sí estamos en problemas. Porque yo cambio la x por 0 y eso sí me da 0. Entonces no se confíen mucho en la... Mejor háganlo con la fórmula, es lo que yo les digo. Que no está la C, correcto. ¿Qué me dijo la compañera? Que se pone 0 porque no se produjo nada, ¿verdad? Porque aquí dice que no se produjo ninguna máquina, por eso es que la X pasa a ser 0. Y las máquinas eran la X, ¿verdad? Las unidades eran la X. Lo mismo pasa en el otro, vean. Si en un mes la empresa dispuso de 168 millones para producir, entonces en ese mes se produjeron más de 10 máquinas. Entonces lo que van a hacer es calcular la X. Ahí dice más de 10 máquinas. ¿Por cuánto calcularían la X? ¿Cuánto sería la X? 10, que es la cantidad. Es que dice más de 10. Puede ser 11. Puede ser 11. Dice,
si la empresa dispuso de 168 millones, en ese mes esa empresa produjo más de 10 máquinas. Bueno, más de 10 puede ser 11. ¿Cuánto les da con eso? Entonces la misma fórmula, 6x2, todo es con la fórmula, ¿verdad? Menos 36x más 72, lo calculamos por 11. 402 millones. También. Entonces yo igual, digamos, Y eso da 8. Ajá. Sí, si lo igualan da 8 y entonces también sería falsa, ¿verdad? Tienen dos opciones de hacerlo. No estaría mal. Entonces. No está malo. Solo que hay un problema. Recuerden que la cuadrática puede hacer que les dé negativo. Entonces si les diera negativo lo hacen con Chit-Cal menos 11 igual también. Pero eso que hicieron, perfecto. Igualaron la fórmula a 168 millones, Chit-Cal 11 igual y les da 8. O sea que para que se cumpliera lo de los 168 millones, tuvieron que haber producido 8 máquinas, ¿verdad? Exactas. Pero también lo pueden hacer de esta manera, con lo que tenemos. Más de 10 máquinas, 11 digamos. Cambio la X por 11 y me da más de los 168, entonces es falso. Ninguna, ¿verdad? Las dos son falsas. Como lo hicieron los compañeros o de esta manera acá, con cal. No, con cal. Con cal sería solo digitar la fórmula, que es, ahí ya la teníamos, 6x2 menos 36x más 72. Presionamos la tecla calcular y lo cambia por 11. Y le da igual. Pero eso no se hacía con el menú A22 entonces. No, ya eso no sale con el menú A22 porque lo único que salía con el menú A22 era para saber quién era la X y quién era la Y para la 37. Pero aquí ya depende de lo que diga la proposición. Porque aquí decía, vean, la empresa si no produce ninguna máquina, o sea, X igual 0, porque las máquinas eran X, entonces el costo es 0. Ya eso no depende de la calculadora, sino del cálculo en la fórmula, sea la blanca o sea la gris. Igualmente la segunda. Para que el costo fuera de 168 millones, deben producirse más de 10 máquinas. Bueno, cambia la X por 11 o por 12, como quieran. Más de 10 máquinas. Y eso me da 402. Y tenía que dar 168. Entonces ya ahí no dependemos del menú A22, sino de lo que indique la proposición. Vean, el problema que sigue, vamos a ver si lo logran identificar. Profe, Ajá. ¿cuántos problemas trae el examen? Generalmente vienen de 4 o 5. Vamos a ver cuántos llevamos aquí. 1, 2, 3, 4. Y ahí se consideran estos como problemillas también. Son como 5 problemas. De 4 o 5. Combinados de las funciones, porque ya hicimos uno de función exponencial. Ya hicimos 2 de cuadrática que venían ahí. No hemos visto ninguno de lineal, pero sí a veces viene uno de lineal de fijo casi. En este no venía uno de lineal. Pero metieron más tablas. Es que cuando quitan tablas vienen los 5 problemas. Y si agregan más tablas, les ponen 4 problemas. Es como para balancear el contenido. Vean, este problema es del sistema de ecuaciones. Pero es un problema, ese sí tiene un nivel más complejo. Porque nosotros los que hemos hecho generalmente ya viene casi a todo acomodado. Bueno, ahí habla de que en un colegio la directiva de una sección decide distribuir un dinero excedente entre los miembros de la sección. El tesorero se da cuenta que si reparte cada uno 8.000 colones, le sobran 200. Entonces vamos a partir de esto, vean, para que traten de entender este problema. X lo vamos a tomar como el número de estudiantes. Porque ¿a quién se le va a repartir el dinero? A los estudiantes, ¿verdad? Entonces, a los miembros de la sección. Entonces, los miembros de la sección es el número de estudiantes. O sea, X. Y Y se convierte en el total a repartir. Ahí tengo ya las dos variables.
X son los estudiantes porque habla que a quien se le va a distribuir la plata es a los estudiantes, a los miembros de la sección, o sea, a los estudiantes. Y la Y se convierte en el total que se le va a dar a cada estudiante. Entonces, véanlo así. Primera ecuación. El tesorero se da cuenta que si reparte a cada uno 8.000 colones, o sea, lo vamos a hacer de esta manera. ¿8.000 qué? ¿A quién le van a dar el dinero? X. O X, ¿verdad? Los estudiantes. A los estudiantes. Ajá. a X. Le sobran 2.000, perdón. Sobrar es más, ¿verdad? Le sobran 2.000. 2.000 Y en ese caso. No, 2.000 Y no, porque 2.000 es lo que le sobra. Y eso es lo que se le va a repartir a los estudiantes. Entonces vean qué rara quedó esa ecuación. 8.000X más los 2.000 que le sobraron es igual al total a repartir. Vean que Y era el total a repartir, ¿verdad? El total a repartir es, ya sea que lo vean así o que Y igual a tanto o los 8.000X más los que sobró es igual al total a repartir. Por eso es que la Y me está quedando al otro lado. Los 8.000X más los 2.000 que sobraron es igual a lo que se va a repartir. Por eso es que escribo igual a Y. El otro problema quedaría así. La otra ecuación quedaría así. Y si intenta dar a cada uno 9.000, entonces vamos a colocar aquí 9.000 X, ¿verdad? Porque es a cada estudiante. Entonces le van a faltar. Faltar es menos. Le van a faltar 4.000. O sea que hay que restarle 4.000. Porque le van a faltar. Se le resta. Igual a Y porque es el dinero a repartir. Pero ahí no termina la situación, sino que hay que reacomodarla. ¿Cómo se acomodaba un sistema? Se acomodaba de esta manera, vean. X, Y, número. X, Y y número. Así es el orden de un sistema de ecuaciones. Debe quedar en ese orden. Primero la X. Ya ahí tenemos el 8.000 bien. Lo que tenemos es el total a repartir al otro lado y los 2.000 que sobraron al lado izquierdo. Y ese 2.000 que no tiene la variable tiene que ir más bien al lado derecho. Entonces están notando que hay que hacer un intercambio. Este para acá y este para acá. Y lo mismo con este. Este lo vamos a enviar acá y este para allá. Entonces, ¿cómo nos quedaría reacomodadas las ecuaciones? 8.000 X. La Y que estaba positiva al lado derecho la enviamos a negativa menos Y. Y el 2.000 que estaba positivo a la izquierda lo enviamos a menos 2.000 a la derecha porque tiene que quedar el número después del igual. Reglas de ecuaciones. Si yo paso un número de un lado a otro, le cambio signos. Ya tengo ordenada la primera. ¿Cómo quedaría ordenada la segunda? 9.000 X, ¿verdad? La Y que está positiva al otro lado la enviamos a menos Y. Y esto es con el fin para hacerla como siempre la hemos hecho, ¿verdad? Con la calculadora. Y el menos 4.000 lo enviamos a 4.000. Y ahora sí, ya ingresan los que tienen la calculadora gris, ingresan al MODE 51. Y los que tienen la calculadora nueva al menú A12. En la lleva un 1. En la lleva un 1 y un 1. O sea que les va a quedar 8.000 menos 1 y menos 2.000. 9.000 menos 1 y 4.000. Esa era la complejidad que tenía ese problema. Esperemos que no salga, ¿verdad? Porque la mayoría viene ya ordenadito todo para solo meterlo casi en la calculadora. Pero no sé qué se les dio aquí poner ese problema así para que ustedes tuvieran que despejar la ecuación. Otra forma es que ustedes se imaginaran 8.000X más 2.000 y 9.000X menos 4.000 igual en las dos. Y chiscalons igual y también funciona. Pero es que este problema siempre lo hemos visto con el menú 5.1 o menú A12. ¿Cuánto les da? Dice que cuánto dinero en colones se repartirá a la directiva. ¿Cuánto les da la X? Eso es lo que se le va a repartir. Bueno, lo que da la Y en teoría. Ah, el dinero a repartir, ¿verdad? Sí. El dinero a repartir. La X da
Sí, el dinero a repartir es Y. Y si ustedes igualan, vean lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes igualan para sacarla, quién era el dinero a repartir, igualan las dos ecuaciones y también les va a dar 50.000 con chiscalos igual. Pero este problema, como les dije, lo hacemos con menú 5.1, menú A12. De todos los problemas, este es el más complejo que he visto en los exámenes. De este tipo, ¿verdad? De sistema de ecuaciones. Bueno, vamos con la 40. Tabla. ¿Qué modelo se adapta a esa tabla? Empecemos con la lineal. Para que fuera lineal, los valores de X tenían que ir consecutivos y teníamos que sacar las diferencias de los Y. Los Y tienen que dar todos iguales, recuerden. De 1 a 2 hay 1, pero de 2 a 4 hay 2, ya no es lineal. Lineal, las diferencias de los Y tienen que dar el mismo resultado. Las diferencias de los Y tenían que dar el mismo resultado. De 1 a 2 hay 1 apenas. Y de 2 a 4 hay 2, ya no puede ser lineal. ¿De acuerdo? Sí, profe. Cuadrática. Para que fuera cuadrática, los valores de X tienen que ir consecutivos y empezamos había muchas formas de hacerlo. Pero podemos elevar las X al cuadrado y que me fueran dando los Y. Elevar al cuadrado los X para obtener los Y. Y no se cumple tampoco. Es más, vean, con solo ver esto, si ustedes aprendieron bien lo de esto de las tablas, en exponencial y logarítmica, recuerden que hay una condición especial. Si la tabla trae un par ordenado 0 y 1, casi estamos seguros de que es exponencial. Y si trae el 1 con 0, casi tenemos la seguridad que es logarítmica. Solo hay que hacer la comprobación. ¿Cuál es la comprobación que le hacemos para saber si es exponencial? Dividir los valores de Y. Dividir todos los valores de Y. ¿Y qué es dividir los valores de Y? Bueno, 1 dividido entre 2. Dividimos los valores de Y. 1 dividido entre 2. 2 dividido entre 4. Y así sucesivamente. 4 dividido entre 8. Y 8 dividido entre 16. Eso es para comprobar si es una tabla exponencial. Todos tienen que dar el mismo resultado. Todos dieron un medio, ¿verdad? 0,5. Eso es para saber si la tabla es exponencial y ya vimos que es una tabla exponencial. Pero recuerden que esa tabla también la pueden usar para que ustedes les digan que cuál es el valor para el quinto día, no sé, o para el sexto día, o algo así, donde la X representa los días, ¿verdad? Entonces ya no lo van a hacer dividiendo, sino que van a hacerlo multiplicando los valores de Y. Porque para poder llegar al segundo valor se hace multiplicando. Ejemplo, ¿por cuánto multiplico el 1 de la Y para llegar a 2? Por 2. ¿Por cuánto multiplico el 2 para que me dé 4? Por 2. ¿Por cuánto multiplico el 4 para que me dé 8? Por 2. ¿Por cuánto multiplico el 8 para que me dé 16? Por 2. Y si nos estuvieran pidiendo cuál es el valor en el quinto día, entonces multiplico el 16 por 2. Ese es el patrón de multiplicar por 2 en esta tabla. No todo el tiempo es por 2, ¿verdad? Una cosa es cuando nosotros estamos comprobando si es un modelo exponencial y otra cosa es cuando me pregunten que cuál sería el valor que corresponde al quinto día, un ejemplo. Que ahí sí hay que irlo haciendo multiplicando los Y. Entonces tienen que tener claro las dos cosas. Para comprobar divido, pero para sacar el valor que sigue, multiplico por un mismo valor, ¿verdad? 41. Esto venía repleto de tablas, vea. Tabla A, tabla B. Guiémonos con lo que dice la proposición, para que vamos a empezar a probar una y otra. Dice, el modelo que mejor se adapta a la relación establecida con las variables X y f de X en la tabla A corresponde a una lineal. ¿Qué tenía que darse para que fuera lineal? Ajá, primero que los X fueran consecutivos, no se les olvide eso. Van consecutivos, 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y luego sacar las diferencias de los Y. De 2 a 3 hay 1. De 3 a 4 hay 1. De 4 a 5 hay 1. Y de 5 a 6 hay 1.
Es lineal, sí, porque todos dieron el mismo resultado. Se convierte en una función lineal cuando los resultados de las diferencias de y son todos el mismo resultado, el mismo valor. ¿De acuerdo? Sí, profe. La segunda es un modelo logarítmico. Bueno, desde aquí ya que estoy seguro que es logarítmico. ¿Por qué? Porque contiene el par ordenado 1 con 0. ¿Cuál era la propiedad principal de una función logarítmica? Interseca el eje X en 1,0. Pero en ese caso, la otra regla era, para verificar ya, estar seguros de que es una función logarítmica, nos fijamos que los y vayan consecutivos y van consecutivos, 0, 1, 2, 3, 4. Y la logarítmica trabaja en X. ¿Qué hacemos en X para saber si es logarítmica? Dividir los valores. Dividir los valores. Vean cómo funciona esto. La anterior nos dio exponencial y ¿dónde dividimos? Los y. Esta me piden si es logarítmica, ¿dónde dividimos? Los x. Esa es la relación que tienen que aprenderse. Si yo voy a comprobar que una tabla es exponencial, divido los y que me den el mismo resultado. Si yo voy a comprobar que la tabla es logarítmica, divido los valores de x. Y si todos dan el mismo resultado, entonces sí es logarítmica. Aparte de tener el par ordenado 1,0. 1 entre 2. 1 dividido entre 2. 2 dividido entre 4. 4 dividido entre 8. 8 dividido entre 16. Todos dan un medio también, ¿verdad? Por lo tanto, sí es logarítmica. Ahora, si a ustedes les dijeran cuál es la primigen de tal número, digamos que de 5, entonces ya no es dividiendo, sino multiplicando. ¿Por cuánto multiplico? Además, yo me doy cuenta, del 8 al 16 es por 2. O sea que para llegar a un valor aquí que nos soliciten en X a completar, es 16 por 2, sería 32 el que sigue. Para comprobar es dividiendo, pero para sacar el valor que sigue a la derecha, es multiplicando por un mismo valor todos. Y bueno, y esa era la 41, era modelo. Aquí estamos, por dicha salió esto acá porque estamos repasando todos los modelos. Y ahora la... ¿Ah? Ambas. No, 1, 0. 1 en X, 0 en Y. Y en exponencial es 0 en X, 1 en Y. Ok, gracias. La exponencial debe cumplirse que tenga el par ordenado 0 y 1. Y la logarítmica debe cumplirse que tenga el par ordenado 1,0. Es lo contrario. Es lo contrario, correcto, porque es la inversa de la otra. Tabla A, tabla B. Basémonos en lo que dice la proposición, no empecemos ahí a probar y a probar. Es más, desde aquí ya me estoy dando cuenta de que es como exponencial. ¿Por qué yo veo que es exponencial? Porque tiene el par ordenado 0,1. Pero había que comprobar para ver si era exponencial, multiplicándolo, dividiendo los y, ¿verdad? Bueno, pero aquí lo que dice es que si ese modelo es cuadrático. Para saber si el modelo era cuadrático, había muchas formas, habían como 3 formas de hacerlo. Una era que restaran los y digamos que restáramos los y y volviéramos a sacar las diferencias de los resultados. Si en la segunda, las diferencias de los resultados daban iguales, era cuadrática. La otra forma es de que ustedes lo eleven al cuadrado, que es como la más fácil. Que yo eleve 0 a la 2 y que me dé 1 jamás. Entonces ya no es cuadrática. Falsa la primera. No es un modelo cuadrático. Más bien es un modelo exponencial, vean. Porque si yo divido, por tener 0 y 1, ¿verdad? Por eso es que estoy dando la idea que es exponencial. Y ya para tener la certeza que sea exponencial, dividimos todos los valores de la y. Se dividen todos los valores de la y. Y todos van a dar iguales, ¿verdad? Entonces, si teníamos que ver qué tabla era, es exponencial. Y la B representa un modelo logarítmico. Primero no tiene el par ordenado 1, 0.
Y aparte, vea, para que sea logarítmica, tiene que tener el par ordenado 1 con 0. Y además, estos 0, 1, 2, 3, 4 tienen que ir en Y, no en X. Véanlo como aquí. Observen. 0, 1, 2, 3, 4 va en la Y. Porque nosotros lo que trabajamos es la X. Y esto jamás va a ser logarítmica. Para sacar la otra. Sí, sí. Correcto. Entonces no es logarítmica, ¿verdad? Primero porque no tiene el par ordenado 1, 0. Y no importa, apliquemos la teoría apliquemos la teoría logarítmica. No importa que... ¿Cuál es la teoría logarítmica? Que dividen los X. Divídanlo, a ver qué pasa. Si ustedes dividen los X, 0 entre 1 da 1. Da 0, perdón. 1 entre 2 da 1 medio. Entonces ya no se cumple que es logarítmica, porque para que sea logarítmica me tienen que dar el mismo resultado las divisiones de X. O sea, por un lado y por otro lado se dan cuenta que no era logarítmica. Las dos son falsas. Los valores de la Y se dividen en la exponencial. En la exponencial se dividen los Y. En la logarítmica se dividen los X. Eso era todo el examen completo de este W0 2020.